miércoles son importantes para nosotros como iglesia. Conéctate todos los miércoles a las 20 horas en el canal de YouTube que está apareciendo ahí en pantalla. Adoramos al Señor juntos desde nuestros hogares y recibimos una palabra concreta, relevante y lo más importante, práctica para nuestro día a día. Nos vemos cada miércoles a las 20 horas en Altar en Casa. El domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de 4 claves para el cumplimiento de una promesa, así se llamaba. Y había una clave, perdón acá, que se me pasa. Había una de las claves que era ser constante, ¿no? Ser fiel. Y esta semana Dios nos ha hablado, nos ha estado hablando el Señor durante la semana acerca de una habilidad, acerca de algo que es necesario para que usted y yo podamos alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos, en Dios por supuesto, pero en todas partes, en toda área, ¿no? Y quiero ir a la palabra del Señor en la parábola de los talentos. Ahí está la palabra de hoy día, que tiene que ver con 2 cosas para que podamos alcanzar nuestras metas. Yo tengo metas en Dios, yo tengo objetivos en el Señor, de a poco se han ido cumpliendo, pero en una instancia también he caído en el error de que cuando se cierra una puerta, de que cuando uno va a golpear, ¿cierto?, con todo el ánimo, con toda la fe, pero esa puerta no se abre o se cierra, muchos nos consolamos o muchas veces nos hemos consolado diciendo, bueno, no es la voluntad de Dios que esta puerta se abra, ¿cierto? O más adelante, ¿cierto? Habrá, o el Señor abrirá una puerta más grande. Cuando se cierra una puerta, nos dicen, ¿cierto? El Señor va a abrir otro portón, ¿cierto? Y eso nos va consolando, eso nos va dando esperanza, nos va dando fuerza. Sin embargo, hay una parábola en la Escritura y hay una historia que el Señor Jesús, Él mismo cuenta acerca de la viuda y el juez injusto. Resulta que esta viuda quería justicia, ¿cierto? Y le iba a pedir justicia al juez, pero el juez, ¿cierto?, tenía otros planes, tenía otras tareas, él estaba ocupado en otras actividades. Por lo tanto, no tomaba en cuenta a la viuda, pero Jesús, la enseñanza que le da a sus discípulos y a toda la gente que escucha, es que la insistencia de esta pobre mujer, la insistencia de esta anciana, la insistencia y la esperanza, ¿cierto?, de esta mujer, hace finalmente que el juez le conceda justicia, es decir, lo que ella estaba pidiendo. Entonces, hay una dicotomía entre esperar la voluntad de Dios contra lo que la fe dice. Y ahora, la fe está puesta en Dios, está puesta en Cristo. Pero sin embargo, cuando Jesús hacía milagros, Él se acercaba a la gente y les decía, tu fe te ha sanado, o de acuerdo a tu fe se ha hecho. O a los amigos le dijeron, por la fe de ellos, este amigo que bajaron en camilla será sanado. Hermanito. Entonces vemos que Jesús, cuando hizo un prodigio, un milagro, algo, le dice y les apunta a la fe de cada persona. Es decir, ¿quién finalmente es el llamado a abrir, a golpear para que se abra, a llamar para que atiendan? Somos nosotros. Cuando nosotros oramos, Señor, abre puertas, Él está diciendo, ocupa la fe que yo te he dado, multiplícala, desarróllala para que seas capaz tú de abrir las puertas que necesitan. Bueno, esa introducción, ¿no?, para ir a lo que es Mateo 25, verso 14. Estamos allí
hablando acerca del Señor, que tiene 3 siervos, que tiene 3 empleados. ¿Sí? Muchas gracias, pastora. Qué atención, ¿no? Entonces estamos, Mateo 25, 14, habla de la parábola, ¿cierto?, del Señor y los 3 empleados, pero fíjese, leamos por favor. Mateo 25, verso 14, dice: porque el reino de los cielos, Jesús está hablando del reino, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y enseguida se ausentó del país. Entonces tenemos una historia, una parábola. Recuerde que las parábolas son historias de la vida real, ¿cierto?, con ejemplos reales para poder entender algo espiritual. Amén. Entonces llega Jesús. Jesús está hablando acá, primero habla de las 10 vírgenes, comentamos algo de las 10 vírgenes también, qué significa el aceite, ¿verdad?, con las lámparas. No, entre paréntesis, no sirve tener nuestras lámparas si no están encendidas. El miércoles en la jornada de ayuno y al final del día a las 8, en Altar en Casa, compartimos esto, de qué sirve tener un hermoso altar. Porque hay muchos que se jactan que dicen, no, en mi casa es un altar, pero si el altar no está encendido, de nada sirve tener un lindo altar, de nada sirve que estas vírgenes tengan sus lámparas, pero no hayan comprado aceite a tiempo para que las lámparas estén encendidas. Entonces Jesús viene hablando de las 10 vírgenes y llega a la parábola que acabamos de leer. Y está el Señor, un dueño de un fondo que tiene 3 empleados. ¿Ya? Pero que los empleados no trabajan en el fondo todavía. Los 3 empleados trabajan quizá en otros negocios. Estamos hablando acá de un hombre de negocio, ¿ya?, de un hombre que tiene riquezas. Y fíjese usted que la Biblia tiene muchísimos versículos que hablan de finanzas, de dinero, de riquezas, de bienes, de propiedades, de compra, de venta. Por lo tanto, la Biblia sí habla de dinero. Para aquellos que dicen, no, el Evangelio es solo para los pobres, el Evangelio es para aquellos que no tienen nada que hacer. No, el Evangelio es de gente muy pudiente. Y acá tenemos un gran ejemplo de un hombre que tiene muchos terrenos y que es un hombre empresario. Y en uno de estos negocios había 3 empleados. En uno de estos negocios. Y acá yo tengo mi torpedo, porque hago mi tarea. Y resulta que hice la conversión de qué es un talento a la fecha de hoy día. Y un talento era en ese entonces una unidad de medida, ¿ya? No es talento de don, de capacidad o habilidad en este caso. Un talento para los griegos, los romanos, los hebreos, para la gente de ese tiempo, un talento era una unidad de medida de dinero. Entonces, en esta unidad de medida, en esta unidad de medida de dinero, cabía cierta cantidad de plata, cierta cantidad de oro. Entonces, cuando yo quería pagar algo, ¿cierto?, pedían en talentos. Tráeme un talento de plata, tráeme un talento de oro. Entonces, lo que cabía en el talento era lo que se podía pagar. Y sabe que este hombre le entregó 5 talentos a uno de sus siervos. Y haciendo la conversión al día de hoy, ¿cuánto dinero le entregó a cada uno? El Señor al primer siervo, al primer trabajador, le entrega al peso chileno de hoy 8.400.000 pesos. Esos son 5 talentos. Al que le entregó 2 talentos, en aproximado son 3.300.000 pesos. Y al que le entregó 1 talento, le entregó 1.680.000 pesos aproximadamente. Ese fue el capital que le entregó a peso chileno de hoy, aproximado, ¿cierto?, a cada uno de sus 3 empleados. Entonces el que recibió 8.400.000 estaba contento. ¿Quién no quiere recibir un capital, ¿cierto?, de 8 millones y tanto de pesos para poder trabajarlo? Pero fíjese que la actitud de los 3 empleados. En primera instancia, el siervo les da esta cantidad a cada uno porque él conoce la capacidad
de cada uno de ellos. Yo no sé si se los entregó a los 3 juntos o los llamó uno por uno, no tenemos esos detalles, ¿no? Me hubiese encantado a ver si el Señor nos revela eso más adelante, pero a mí que me gusta leer entre líneas, ¿cierto? Y ver estos detalles, yo me pongo a pensar en la actitud de estos siervos. O sea, ellos no creo que hayan sido los únicos 3 siervos de este empresario, seguramente tenía más empleados, pero seleccionó a 3 porque él dijo, estos 3 los voy a probar para ver si sirven para trabajar en mi propiedad. O sea, en los negocios funcionan bien, pero quiero llevarlos a mis campos para que administren mis tierras y mis riquezas personales. Es decir, Dios quiere llevarnos, amados, ya no a administrar cosas de los demás, ya no a administrar cosas externas, sino que Dios quiere darte lo propio, quiere darnos la administración propia de lo que Él tiene para nosotros. Ya vamos a ver lo que significa el gozo de su Señor. Amén. ¿Me sigue o no? Entonces, con este dinero, ¿qué van a hacer? La parábola no dice que el Señor le haya dicho a los empleados, quiero que multipliques esto, quiero que inviertas esto. La palabra dice que les entregó esta cantidad de dinero a cada uno y luego se fue. Entonces, Dios, de acuerdo a nuestra capacidad, porque Él conoce nuestra capacidad, Él sabe que al que recibió un talento no podía administrar 10. Él sabe que el que recibió 2 no podía administrar 10. Él sabe que el que recibió 10 podía administrar los 10. Y si le hubiese dado 1 o 2 talentos, no estaba al máximo de su capacidad. Dios sabe, amados, cuándo entregarnos recursos, dones, tiempo, capacidades, ministerios, talentos, habilidades, familia, negocio. Él sabe de acuerdo a nuestra capacidad. Y hay 2 cosas. Primero, seguramente si no tenemos lo que soñamos es porque a nuestra capacidad hoy día quizá todavía nos falta por completar algo. O el Señor ha puesto algo en nosotros y por una mala administración lo hemos perdido. Están esas 2 realidades, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ver. Pero fíjese qué hacemos con esta cantidad de dinero. Entonces el primer siervo dijo, son 8.400.000 pesos, voy a ir a comprarme el último celular, los últimos equipos de tecnología, ¿cierto? Él dijo, voy a comprar el último camello, último modelo, ¿cierto?, para llevar a mi familia de aquí para... No, él fue y negoció, es decir, este hombre se fijaba en cómo su Señor actuaba. Entonces, cuando Dios quiere darnos algo y nos quiere llevar a otro nivel, debemos aprender de Él, porque ese Señor sabe hacer negocios y sabe multiplicar, y todo lo que pasa por la mano de Dios, todo lo que llega a las manos de Cristo, sale bien hecho, sale multiplicado. Entonces, estos 2 primeros siervos se fijaban en cómo su Señor trabajaba, por eso pudieron ir y hacer lo que su Señor hizo, es decir, hacer negocios. Otra versión dice, y negociaron con estos talentos y los multiplicaron. Entonces, Dios ha puesto talentos en nosotros. Dios ha puesto medidas de capital, de recursos, de dinero, de cosas que nosotros, en vez de consumirlas, debemos invertirlas. Estos 2 conceptos. Cuando uno recibe algo, hablemos de dinero, hablando de esto, cuando uno recibe un dinero, ¿cierto?, hay 2 conceptos, hay 2 factores, hay 2 opciones, 2 caminos. Uno es el gastar. Yo creo que el siervo que recibió un talento dijo, wow, este recibió más de 8 millones y yo un poco más de 1 millón. No me alcanza para hacer ningún negocio. No me alcanza, voy a ir a gastarlo. Gracias a Dios no lo hizo, lo escondió, porque tuvo miedo. Pero ¿qué pasa cuando usted recibe su salario? ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos una añadidura? ¿Qué sucede cuando Dios nos da un recurso a nosotros? Inmediatamente lo gastamos, lo disfrutamos, lo consumimos. ¿O qué cantidad de eso nosotros volvemos de acuerdo a lo que hace nuestro Señor y lo reinvertimos para que hayan ganancias? Yo creo en esta hora que Dios quiere levantarnos a nosotros como inversores del reino de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo
de tu señor. Entonces el primer siervo, el primer empleado copió lo que hizo su señor e invirtió el dinero y ganó otros 5 talentos, o sea, 16.800.000 pesos. El segundo hizo lo propio y convirtió estos 3.300.000 en 6.700.000 pesos. Y el último siervo no hizo nada, escondió esta cantidad, este recurso, este capital, lo escondió. ¿Por qué? Porque llevado por sus emociones, él dijo, tengo miedo. ¿Qué pasa si pierdo el capital? ¿Qué pasa si se va? ¿Qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si fracaso? Y cuántos cuestionamientos llevados por las emociones muchas veces perdemos lo que Dios quiere darnos, perdemos lo que Él nos ha entregado, se nos va entre las manos lo que Él nos ha dado cada mes, cada fin de mes. Este mensaje es netamente para emprendedores. El Señor va a hacer de nosotros, hermanos, emprendedores, que puedan administrar los negocios, ¿cierto?, que Él nos da. Entonces, Dios conoce nuestra capacidad. Quedémonos con este punto número 1. Dios conoce nuestra capacidad. Si estamos en una situación, ¿cierto?, en la cual nos encontramos, es porque Él conoce nuestra capacidad. Él conoce cuánto damos, Él conoce cuánto nos cuesta, Él conoce cuánto podemos llegar, Él conoce nuestra capacidad mental, nuestro conocimiento y todo lo que podemos hacer. Así que si hoy día nos encontramos en una cuesta arriba, quiere decir que Dios sabe que podemos llegar arriba. Dios sabe que podemos llegar a la cima. Cuando todo está nivelado, cuando todo está así como un vaso, como una taza de leche, ¿cierto? Hemos llegado a tal nivel y disfrutamos, el momento de disfrutar. Pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba, no es porque esté la cola del diablo ni Satanás. Los hijos de Dios sabemos que cuando todo se pone difícil es porque Dios nos está desafiando a crecer, a dar más y a poder alcanzar otro nivel en el Señor, en sus fuerzas y a través de su palabra. Pero sabe que el Señor, cuando viene de vuelta, la Escritura dice que después de mucho tiempo, es decir, este Señor le dejó capitales, ¿cierto?, para invertir. Y dice que se fue, pero después de mucho tiempo. Leamos. A ver, 14. Pero el que había recibido uno fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo, pero hay un tiempo para hacer negocios, hay un tiempo para invertir lo que el Señor nos ha dado. No vaya a ser cosa que al último, cuando ya vemos que el Señor se acerca a pedirnos cuenta, ahí vamos a hacer lo que teníamos que hacer. No caigamos en el error, en esta negligencia, ¿no? Sino que si Dios ha puesto algo hoy día, si Dios nos ha entregado algo en nuestra mano hoy día, es para que hoy comencemos a hacer lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Y después de mucho tiempo volverá a arreglar cuentas, a ajustar cuentas. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien. Y acá hay 2 cosas maravillosas que le reconoce: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Yo creo que Dios espera de nosotros estas 2 cosas. ¿Y por qué muchas veces no alcanzamos la meta? Yo creo que hay mucha hoy día generación en las iglesias. Hay un pastor que decía los hijos del casi. ¿Por qué? Porque casi lo alcanzo. Porque, pastor, casi lo logro. Porque casi hago esto. Porque casi. Y parece, un pastor dijo, siempre se nos quema el pan en la puerta del horno. Nunca terminamos bien, como que pareciera que casi lo logramos.
Y hay un sentimiento de desazón cuando nos damos cuenta de que todo el esfuerzo no valió la pena porque algo sucedió en el camino, porque algo faltó, porque algo se desmoronó, porque algo falló en lo que emprendemos, en lo que queremos hacer. Pero este Señor, estos siervos tuvieron dos cualidades. Primero, eran buenos. Primero, estos siervos eran buenos. Los tres eran siervos buenos, porque si no el Señor hubiese despedido que rato al que recibía un talento. ¿Sí o no? Así que si este Señor tenía estos tres empleados es porque los consideraba buenos. Pero ¿sabe qué? Hay un secreto, hay una frase, hay algo que se nos ha dicho y que nosotros sabemos, que muchas veces ser bueno no es suficiente. Podemos ser buenos en muchas cosas. Podemos ser buenas personas. Y toda la gente reconoce eso. No, si yo soy bueno, no fumo, no tomo, no mato a nadie, no molesto a nadie, estoy en mis cosas, no hago esto, no hago lo otro, no chismeo. Y empiezan a decir cosas, no hago esto, no. Yo soy bueno. Y usted puede ser bueno en muchas cosas. Puede ser bueno en lo que hace. Y hay que ser bueno en lo que hacemos. El apóstol dice, lo que hagan, háganlo bien como para el Señor. En la iglesia, en el servicio, pero también en el trabajo, también en la casa, seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos maridos, buenos proveedores, buenos papás, buenas mamás, buenos hijos, buenos hermanos, buenos pastores, buenos hijos del Señor, buenos cristianos. Buenos en el trabajo, hay que ser buenos profesionales, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos profesores, buenos psicólogos, buenos farmacéuticos, químicos farmacéuticos. Hay que ser bueno en el trabajo. Hay que ser bueno en el trabajo. Si el trabajo que tengamos, hagámoslo bien, porque ahí estamos honrando a nuestro Señor. Pero hay otro factor que muchas veces no nos alcanza solamente con lo bueno que seamos, no nos alcanza solamente con el talento, porque hay tanta gente talentosa por Dios hoy día, pero que no están acá. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, son buenos en lo que hacen. Yo sé que hay muchos músicos buenos, pero les falta la fidelidad. Lo que este Señor les reconoce a estos dos primeros empleados, siervo bueno y fiel. Muchas veces nos quedamos o con el casi lo logro, con el que algo faltó. No nos faltó porque seamos malos, somos buenos, pero faltó porque no hemos sido 100% fieles. ¿Sabe que el ser bueno se relaciona con la capacidad, con el don, con el talento? Pero ser fiel tiene que ver con perseverancia, constancia, con hábitos, con madurez, con perseverar hasta el fin, con resiliencia, con que si no resultó, si no se abrió esa puerta, voy y abro otra y golpeo otra y confío en el Señor. Y mi fe, no la fe de Dios en nosotros, no que Dios abra la puerta. Yo creo que debemos cambiar nuestras oraciones de hoy en adelante, decir, Señor, mi fe, de acuerdo a la fe que yo tengo en ti, esta puerta se abrirá, este monte se correrá. Jesús dijo, háblale al monte para que se quite de acuerdo a tu fe. Y si tú tienes una fe como el tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para mover montes, es suficiente para abrir puertas. Solo debemos ser buenos y fieles. No solamente buenos. ¿Cuánta gente con talento hoy día se va a la tumba sin haber realizado sus sueños? ¿Cuánta gente con capacidades, con estudios, con conocimiento puro que podrían escribir libros y libros y bendecir a generaciones y realizar un montón de negocios y proyectos, se va a la tumba sin haber conseguido ninguno de sus objetivos? No porque sean malos, no porque no tengan capacidad, sino porque no son fieles o porque lo dejaron de intentar cuando la cosa se puso fea. Después de mucho tiempo, dice la Escritura, yo creo que estos siervos de más que encontraron obstáculos. Cuando tienes un capital de tal magnitud, uno hace negocios, pero no siempre salen bien.
No todas las puertas están abiertas. No todos te dicen que sí. No todos te compran al tiro. Las ventas no crecen de la noche a la mañana, sino que debe haber un proceso, debe haber una constancia. Tu producto, ¿cierto? Lo que vendemos, lo que somos puede ser buenísimo, pero si no hay una constancia, si no hay una perseverancia hasta el fin, entonces fracasaremos. Yo creo que este siervo que recibió un talento dijo: yo no tengo. ¿A mí quién me va a tomar en cuenta? Yo no soy para esto. Yo soy para estar ahí en el mesón. Pero yo no soy para esto. Creo que las emociones lo consumieron. Y hoy día tenemos una sociedad que peligra por las emociones, que peligra por lo que siente. Es que hoy día no siento, que hoy día no siento de ir, no siento de hacer, no siento de... Entonces, cuando estamos mucho en lo siento y no vemos lo que Dios puso en nosotros, nos quedamos estancados, nos quedamos estancadas, nos quedamos sentados de brazos cruzados, esperando que el Señor vuelva y tenga misericordia y nos diga: bueno, tranquilo, sí, yo conozco tu corazón. Ven que salimos con eso de repente: ay, si el Señor conoce. Claro que el Señor conoce, pero Él va a pedir cuenta de lo que puso, de lo que dio, de lo que nos otorgó. ¿Por qué? Porque el Señor es duro, dice la palabra, y el mismo siervo malo lo reconoce. Entonces, ser bueno tiene que ver con las habilidades, los talentos, los dones, las capacidades y lo bueno que yo pueda hacer en algo. Y ahí, como le digo, hay gente muy buena, pero que no ha sido fiel. ¿Saben? Mateo 24:45, está al ladito. Mis lentes están allí. Llevo casi media hora y no he ocupado los lentes. Esto pasa cuando... Ay, Señor, revélame dónde están los lentes. Si no, que están acá entonces. Hubo milagro. Milagro, Señor. Muchas gracias. Ahora, estaban allí, ahora sí. Entonces, dijimos 24, verso 45, ¿no? Ahí sí, Mateo 24:13. Era el texto que quería. Hablando de la fidelidad de los siervos. El principio es el mismo, a pesar de que, como le decía, a pesar de que Jesús acá está hablando de la destrucción del templo, las señales antes del fin. El verso 13 del capítulo 24 de Mateo dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, la fidelidad de los siervos tiene que ver con perseverar. O sea, no basta con ser bueno, debo perseverar en lo que hago. En una instancia, hace mucho tiempo, bueno, usted sabe, yo siempre he sido emprendedor, me declaro emprendedor. Siempre me dicen: ¿y qué es usted? ¿Qué hace? Bueno, soy emprendedor. ¿Y a qué se dedica? Bueno, ahí son distintas cosas, pero sí me considero un emprendedor, ¿no? Y los que me conocen saben. Los que me conocen hace tiempo saben que siempre estoy haciendo algo nuevo, cosas en términos de emprendimiento, ¿no? Y resulta que yo tenía un patrón. Cuando algo no me resultaba, yo iba por otro emprendimiento. Y cuando ese fracasaba, iba por otro. Y usted me podría preguntar cuántos emprendimientos, ya ni sé, ya ni me acuerdo, pero muchísimos. Algunos duraban, otros no tanto. Entonces, cuando se cerraba algo, yo decía: bueno, aquí no es, vamos por otro. Y comenzaba otro proyecto completamente distinto. Entonces, un mes usted me podía estar viendo haciendo algo, al otro mes algo completamente diferente. Y todos se admiraban, decían: wow,
qué emprendedor. Pero ¿sabe que descubrí esto? No basta con ser bueno. Lo que debía haber pasado es que si fracasé en algo, debía intentarlo en el mismo negocio. No solamente huir de lo que no me resultaba y escapar hacia un lugar nuevo, sino que volver a intentarlo. Y sabe que gracias a Dios hoy día puedo decir, de a poco he sido fiel en lo que Dios me ha dado. De a poco, aunque cuesta muchísimo, pero hemos sido fieles y de a poco, paso a paso, año a año, hemos podido levantar algo más sólido que antes. Pero si nos hubiésemos rendido, si yo hubiese dicho, bueno, aquí no es, porque hubieron momentos difíciles cuando comenzamos el colegio, muy complicado, muy difícil, que podría haber dicho, bueno, Señor, aquí no es. Pero entendí esta palabra, me fue revelada. Daniel, no basta con ser, eres bueno en lo que haces, pero te falta fidelidad, te falta perseverancia. Ahí mismo, no vayas a otro lugar todavía, sino que aquí mismo, donde se han cerrado las puertas, y yo quiero decirte esta mañana, donde se han cerrado las puertas en el mismo camino donde fracasaste, allí debemos ser fieles, allí debe haber resiliencia, allí debe haber perseverancia, porque el principio dice que el que persevera hasta el fin, ese tendrá recompensa, ese será salvo, dice la Escritura. Así que no basta con ser bueno, debemos ser fieles, perseverantes, constantes, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra capacidad, sabiendo que el Señor viene pronto y que pedirá cuenta de lo que nos ha dado. Yo no sé lo que el Señor le ha dado a usted, no sé qué capital le ha puesto en su mano. Puede ser dinero, sí. Pueden ser dones, talentos, recursos, conocimientos, personas, contactos, salud, vida, familia, trabajo, negocio, vehículo. No sé lo que ha puesto Dios en tu mano, pero allí debes ser bueno. Tanto que la gente diga, este es el mejor. Yo quiero hacer equipo, alianza con él. Este es el mejor en el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? No importa. ¿Sabe que cuando partimos con mi esposa como familia, íbamos caminando por Amunátegui en Santiago, ¿no? Por una calle. Mi esposa estaba embarazada, ¿sí? Y íbamos caminando de lo más re bien, de la mano, caminando hacia el metro, y de repente vimos un letrero que dice, se necesita copero. Y mi esposa, yo no sé cómo, mi esposa me hizo así, ¡pum!, para adentro. Y de repente me encontré con un chinito que era el dueño del restaurante. ¿Tú qué le trabajo? Me dijo, sí, yo quiero trabajo. Contratado. Así que al otro día ya estaba lavando loza ahí. Pues sabe que dejaba yo la loza brillante, y comencé a hacer rápido, y ya yo iba pillando a los garzones que traían la loza, ¿no? Al principio no, al principio fracasé, al principio era una vergüenza, pero después ya le fui agarrando el ritmo. Y después, hermano, he hecho de todo. Me acuerdo que hice aseo también en los metros de Santiago. Nos encontramos con tanta cosa, Dios mío. Pero haciendo aseo con una espátula, sacando los chicles en la noche, esforzado. Y hoy día, gracias a Dios, bueno, entre eso y ahora han pasado muchas cosas. He pasado por muchos puestos de trabajo. Pero siempre he dejado bien el nombre de Cristo. Gracias a Dios. He podido decir, Señor, he sido bueno en lo que he hecho, he aprendido, pero también, Señor, ahora voy a ser fiel en lo que me has dado. Amén. Y ¿sabe qué? A estos dos siervos el Señor les dice, bueno, entra en el buen siervo y fiel. Dos cualidades que no deben faltar en el cristiano, en el discípulo. Buenos discípulos, buenos cristianos, buenos hermanos y fieles a Dios. Fieles a Dios y a los demás, constante, perseverante, que no haya lagunas entre medio, que uno pueda decir, wow, por esto está fallando. Muchas veces no es por los recursos, muchas veces no nos falta por los recursos, no nos falta por el conocimiento, no nos falta porque seamos malos, sino que nos falta fidelidad en lo que hacemos. Entonces la respuesta del Señor al ver las ganancias de estos dos siervos es, bien, buen siervo y fiel, sobre lo que te di, fuiste fiel. O sea, en esto que te di, pudiste querer más.
Pudiste a lo mejor desear otras cosas, pero en lo que te di, te dedicaste y fuiste fiel. Y por eso entonces centra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? ¿Cuál es el gozo del Señor? Estamos hablando de un empresario, ¿no? De este señor. Este empresario, más que necesitar el dinero, quería ver cómo actuaban sus siervos para pasarlos a un nivel más privado de servicio, a un nivel de confianza, de intimidad. En la antigüedad era muy dado eso, de que el dueño, ¿cierto? Lo vimos con Abraham, lo vimos con Moisés y su suegro, lo vimos con David, con muchos hombres de Dios, que el cuidado de las ovejas del suegro, el cuidado de las ovejas de otro señor, lo vimos en José cuando es administrador de los bienes de la casa de Potifar, ¿cierto? José llega a ese nivel primero, a administrar. Era un nivel de confianza tremendo, un nivel de intimidad y de vulnerabilidad bien entendida entre ambos, entre el Señor y el siervo, pero tan especial que muchos siervos tenían la oportunidad de irse de la condición de esclavos, pero preferían quedarse con su Señor, porque era tan hermoso el vínculo y tal la confianza que el Señor, o sea, el siervo le cuidaba todo al Señor. Le cuidaba los bienes, las vacas, los bueyes, los camellos, todos los servicios, pero también le cuidaba a la familia, a las esposas, a las hijas, a los otros criados, le cuidaba todo y le hacía prosperar. Es decir, el siervo era clave para un señor porque dependía de él la riqueza, el bienestar de la familia y el alimento de toda la casa. Dios quiere tener buenos siervos y fieles, porque de usted y de mí dependen muchas familias de Dios, depende mucho alimento para la casa del Señor. Así que debemos ser buenos y ser fieles, pero antes de pasar a administrar estos bienes de confianza del Señor, entonces debemos ser fieles primero en lo que Dios nos dio, en lo pequeño que el Señor nos ha dado. Este capital era pequeño para el Señor, en lo poco fuiste fiel. Ahora te pondré a cargo de mucho más, es la frase. Ahora, ¿cuál es el gozo del Señor? Hay dos posturas. Usted quédese con la que el Señor le diga, lo que toque más su corazón. La primera postura, algunos dicen que el gozo del Señor significaba que estos siervos iban a compartir las ganancias de su trabajo. Es decir, no solamente iba a recibir el sueldo, sino que de estos 8.400.000 nuevos debían devolver el capital al Señor, pero ellos se quedaban con lo que habían ganado, con 5 talentos. El que multiplicó 2 por otros 2, devolvió los 2 iniciales a su Señor, pero se quedó con sus 2 talentos de ganancia. Ahora, el que no hizo nada, el Señor dice, siervo malo y negligente. Leamos, por si no me cree, ¿no? Dice, en el capítulo 25 estamos. Perfecto. Llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Quién es ese? Dios, nadie más que Dios. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas su Señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías pues haber llevado el dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. O sea, el que tenía 10 talentos pasó a tener 11 talentos. O sea, más 16.800 más 1, estoy malo para las matemáticas, pero casi 18 millones de pesos, ¿no? En plata chilena, hoy día. En otras palabras, el que es fiel
se le dará más. Amén. El que es fiel, el que es perseverante, no solo bueno, el que es fiel, constante, perseverante, resiliente, el que lo intenta una y otra vez en el mismo camino, el que va con su fe y golpea la puerta e insiste, a él se le dará más. Pero el que no es perseverante, el que no es constante, perderá lo que tiene. El que se queda, Proverbio dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, así vendrá la pobreza en tu camino como hombre armado. Cuánta gente talentosa, cuánta gente profesional, pero que vive en un estado de pobreza, de escasez, de inconsistencia, de que no cumple lo que él sueña, lo que ella sueña. ¿Por qué? Porque no han sido perseverantes, porque no han sido fieles. El que es fiel se le dará más, pero el que no es perseverante perderá lo poco que tiene. Mateo 24:13 dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese era el versículo que estaba buscando delante. Amados, pongámonos en pie. Todo lo que Dios nos dé, todo lo que el Señor nos dé, no digamos, es poco, Señor. Cuando tenga más, ahí voy a ir. Señor, cuando se solucionen mis problemas, ahí voy a estar. Señor, cuando me des trabajo. Te amo, Dios. Señor, cuando ya no me vengan a embargar. Nunca me falla. Señor, cuando tenga todo bajo control, allí te voy a servir. Lo que tienes hoy en tu mano, sea mucho, sea poco, sea abundante o sea escaso, si hay algo en tu mano, es Dios que lo ha puesto. Es Dios que ha puesto eso en tus manos. Si tienes una familia, es porque Dios la puso en tu mano. Si hoy día tienes un trabajo, sea cual sea, es el que Dios puso hoy día en tu mano. Si hoy día tienes un auto, un vehículo del año 1900, 1800, es lo que Dios ha puesto en tu mano hoy. Muchas veces nosotros soñamos más, pero lo que hoy tenemos es de acuerdo a nuestra capacidad, porque Dios la conoce. Sabe que si nos da más, no seremos capaces de administrarlo bien. Y si hay mucho en tu mano, gloria a Dios, es porque Dios lo ha puesto en tu mano. Y debemos administrarlo bien, porque Dios no quiere solamente tenernos en el mesón. Dios quiere que pasemos del mesón al gozo. ¿Sabe cuál es la otra teoría acerca del gozo del Señor en este contexto? Es ponernos a cargo de mucho más. Es ponernos a cargo, no solamente compartir las ganancias, sino que ponernos a cargo de las cosas importantes realmente. Ponernos a cargo para administrar y bendecir a otros. Esa es la otra teoría que me gusta también. Es entrar en el gozo de decir, estás capacitado, estás aprobado para bendecir a muchas personas, para ir por otras personas, para bendecir, para alimentar y para tener en un buen estado a otros. Aleluya. Adoremos un momento, por favor. Adoremos un momento. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por esta palabra tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo
abandonado, si no nos has dejado, Señor, nosotros seremos fieles contigo. Seremos fieles en lo que nos has dado. Seremos fieles, Señor, en lo que nos has puesto hoy día. Y te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Queremos ser siervos agradecidos. Siervos agradecidos. En mi vida ha sido bueno. Oh, cuánto hemos perdido, Señor, solo por ser buenos. En mi vida cuánto hemos dejado ir porque nos ha faltado perseverancia, porque nos ha faltado obsesión. Cuántos sueños, cuántos planes hemos dejado escapar, cuántas oportunidades, porque nos faltó el valor, el coraje, que nos faltó la perseverancia, la fidelidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. La bondad de Dios. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Tú eres un Señor que da nuevas oportunidades para nosotros. Porque todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Es grande. Señor, no queremos ser echados fuera. No queremos ser echados fuera. Queremos entrar en el gozo. Queremos entrar en tu gozo, Señor. Queremos estar allí a cargo de mucho más. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Padre, bendiga, Señor, lo que has puesto en la mano de nuestro hermano, de su familia. Bendice la obra de sus manos. Bendice, Señor, el fruto, Padre, de su trabajo. Bendiga la obra de sus manos. Bendice, Señor, los proyectos, los sueños, Señor, que sean alcanzados por nuestro hermano. Que sean, Señor, asidos con obsesión, con fidelidad. Porque tú has puesto recursos en él. Has puesto, Señor, en su mano conocimiento, habilidades. Señor, ayúdale a ser fiel. Cuando todo se ponga difícil, Él pueda recordarse de esta palabra y decir: Señor, seré fiel en lo que me has dado, porque quiero ir por aquello mucho más, por el gozo que tienes para mí, para mi familia, mi casa y mis hijos. Señor, oro por toda persona que esté pensando hoy día, que esté iniciando un proyecto. Oro por toda persona que está iniciando negocios. Oro por toda persona que esté iniciando, Señor, una idea, un proyecto. No basta con ser buenos. No basta con tener una buena idea. Señor, es necesario ser fiel, ser constante, golpear puertas, no conformarnos con el juez injusto, con la autoridad que nos diga: no hay nada para ti. Señor, cuánto nos obsesiona el sueño que has puesto en nosotros. Padre, que podamos ver la vida de José, el cual fue un soñador, Señor, al cual tú le diste sueño. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Él siguió creyendo, Señor, en ti. Él siguió creyendo en los sueños. Cuando las cosas se pusieron feas, difíciles, cuesta arriba, Señor, Él siguió creyendo en ti y manteniendo hasta que llegó a otro nivel. Hasta que llegó, Señor, incluso en lo malo que le estaba pasando. Fue bueno allí. Aun cuando fue encarcelado, Señor, su fidelidad lo llevó a estar a cargo de la cárcel. Aún su fidelidad en los tiempos difíciles, es la fidelidad lo que nos va a sacar adelante. Aleluya. Reciba esta palabra. En los tiempos difíciles
Lo bueno no te va a sacar adelante. El hecho de que seas bueno no te va a sacar adelante. La perseverancia, la fidelidad te va a sacar adelante. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nos hallemos en dificultades, nuestra fidelidad en lo que hacemos, nuestra fidelidad a Dios es lo que nos sacará adelante. Tal como pasó con José, en la fidelidad es lo que lo llevó a llamar la atención de Potifar. Y en la fidelidad de José, lo que lo llevó a posicionarse en el lugar de honra después del faraón. Aleluya. Fidelidad. Muchas veces nos fijamos en las capacidades. Muchas veces nos fijamos en la altura, en la postura, en los dones, en los talentos, en el conocimiento, en la elocuencia. Pero la fidelidad siempre va a vencer al talento. Tu fidelidad, tu perseverancia, tu fe y tu constancia siempre le va a ganar al talentoso que se ha quedado allí. Así que sé fiel donde estás, sé fiel y perseverante donde estás, porque tu fidelidad siempre le va a ganar al talento y al conocimiento. Aleluya. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la